Jorge Piedrafita. Él es, bienvenido, Jorge. Muchas gracias, es el abogado de la querellante, del agente de policía que presentó esa querella por agresión sexual contra el ya ex director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Jorge, ¿cómo está la víctima en estos momentos? Es lo que más nos importa. Sí. Hablábamos contigo la semana pasada, nos decías que estaba pasando mucho miedo, que estaba aterrada. De hecho, se le puso escolta a final de la semana pasada. ¿Cómo está hoy, a día de hoy, tu defendida? Pues sigue aterrada porque la cacería continúa. O sea, lo que empezó el martes continúa la cacería con bulos, con mentiras, con medias verdades, todo en un claro ánimo de desacreditarla, degradarla y dañarla todo lo posible antes de la declaración del día 17 por este paso tan valiente, tan generoso y tan necesario que creo que ha hecho. Bueno, es que llama la atención que fuiste tú quien pediste esa escolta para tu defendida porque no se sentía segura. Bueno, y yo tampoco me sentía que estuviera segura porque el martes, cuando nosotros conocemos que la querella ha sido admitida a trámite, bueno, se lo comunico, ella me dice que quiere hablar con Gemma Barroso porque entiende que es procedente que primero hable con la superior de personal. Y dije, bueno, habla y supongo esto se sabrá, pero claro, cuando me empieza a decir es que ya está corriendo por todos los lados, digo, madre mía, la querella, pero aún le digo, tranquila, que no sabe, no, es que ya saben quién soy. Ya está corriendo en todos los grupos de WhatsApp quién soy, me está escribiendo gente que ha hecho y yo automáticamente cojo mi WhatsApp y muchos policías que son clientes míos, amigos, compañeros de promoción, me dicen, ¿pero qué has hecho? ¿Qué ha hecho tu cliente tal que cual? Y yo fue cuando vi la magnitud del problema y tuvimos que reclamar de inmediato al ministro esta protección policial que algo de seguridad le da y a la que agradecemos especialmente a Gemma Barroso y a la jefa de Seguridad Ciudadana su implicación personal para activar esta escolta. Diariamente la llaman para ver que esta escolta funciona bien y aunque es terrible tener que vivir con escolta, como años que creíamos ya pasados, pues bueno, algo de tranquilidad porque es que ya lo único que le queda es la integridad de su domicilio personal y de su familia y su propia integridad personal. Bueno, quizá por esas razones por la que una vez ocurridos los hechos que se remontan al 23 de abril de 2025 y que enseguida recordaremos, ella esperó un tiempo para recabar toda la información, ordenar también lo que había pasado y ponerse en contacto contigo, en lugar de acudir a sus superiores. Quizá por ese miedo de no sentirse respaldada. Totalmente. Bueno, primero hay que decir que como cualquier víctima de agresión sexual sufrió un shock tremendo, agravado por las continuas coacciones, llamadas y luego el intento de compra. Eso fue lo que hizo explotar y claro, eso lleva a que ella le tienen que dar la baja psicológica, tiene que entregar su arma y acude al sitio que es un punto violeta donde ya más segura se siente y comienza la atención y yo creo pues que necesita ese proceso psicológico pues para digerir, entender un poco lo que ha pasado, coger fuerza y una vez está pasada esa primera fase que les pasa a todas las víctimas, pues ya es cuando contacta conmigo y empezamos sobre el mes de octubre, noviembre, empezamos este trabajo que ha sido de meses pues para intentar diseñar la mejor estrategia y que esto llegara a buen puerto, como de momento pues así creo que ha sido. Bueno, ya tenía esas pruebas, ella tiene audios. Ella tiene mensajes de WhatsApp, todas esas pruebas las habéis entregado ya, Jorge, este pasado fin de semana, ya están en manos de la justicia. Esas pruebas se nos solicitaron, esas pruebas están en manos del juez y sobre todo hemos pedido una especial salvaguarda y reserva de que dichas pruebas estén custodiadas en sede judicial y solamente puedan ser consultadas en presencia del letrado de la Administración de Justicia. No puede haber más filtraciones, no puede machacarse más la intimidad de la víctima y embarrarse el terreno en algo que es totalmente jurídico. En la instrucción lo único que hay que valorar es qué pasó el día 23
y lo que ha pasado en adelante, y todo lo demás, insisto, es la cacería contra mi víctima para machacarla lo antes posible por el paso que ha dado. Bueno, vamos a remontarnos otra vez al día 23, es verdad que ya hemos hablado de él, fue el día en el que en una comida que mantenía el ex-DAO con el comisario, llaman insistentemente a esta gente para que acuda al restaurante y la lleve al domicilio de él. Más que insistentemente, se da una orden que ya supone el primer delito. Un delito de malversación de bienes públicos. O sea, se está sacando a una funcionaria que pagamos todos los españoles de su puesto de trabajo para un asunto particular con una orden directa. Se le dice que coja un vehículo que también pagamos todos los contribuyentes para que vaya a una comida personal que tenía este señor. Y no contento con ello, este señor, que además lleva escolta y chofer, le dice a su brazo ejecutor: no, vete tú con el chofer, que a mí me lleva a ella, y le da la orden que le lleve. Pues claro, ya le lleva, tiene que obedecer. Y ya cuando llega ahí, le dice: bueno, pues vale, ya te he llevado, me voy. No, que te tengo que decir una cosa, dímela aquí. No, que es algo muy secreto, a ver si nos va a ver alguien, tal, te doy la orden de que subas. Bueno, pues ella en un momento, creo que incluso llega a pensar, decir, bueno, pues será algo de trabajo, y claro, ya cuando sube a la vivienda ve que ahí no hay nadie y que de trabajo no hay nadie, es todo una conversación personal con una clara intención sexual para intentar doblegarla. Pues eso ya creo cuando se activa su instinto de peligro y activa la grabación a modo de protección. Pero insisto, ese audio es importante, pero no es la única prueba. Hay mucha más prueba, hay conversaciones, de listados de llamadas, están los informes médicos. Creo que hay prueba suficiente que demuestra la barbarie y lo terrible que ha sido esto. Bueno, entre esas pruebas y en esas conversaciones ella varias veces dice claramente que no, mientras él dice, ojo, que soy el DAO. Sí, totalmente. Ahora exactamente las 3 veces que no, y creo que eso es importante resaltarlo, porque la duda que podía haber ya no es que no le dijera que sí, es que le dijo que no. O sea, le dijo que no. Y pese a eso, él seguía doblegando su voluntad, primero por las buenas y después con las malas, y luego después con una coacción y un maltrato psicológico para tratar, como suele hacer este perfil de agresores sexuales, que encima la víctima se sienta culpable y piense que lo que ha pasado es culpa suya. Y aquí quiero remarcar, la culpa nunca es de la víctima, la culpa es de quien lo hace. Esa misma noche ella sufre coacciones por parte del propio director operativo de la policía, coacciones, llamadas insistentes. Sí. Cabe pensar que para quitarle importancia a los hechos, y a partir de ahí no solo del DAO, sino también del comisario, que la coaccionaría de alguna manera, incluso para ofrecerle lo que ella quisiera. Sí, esto es un modus operandi, por desgracia, demasiado habitual de este tipo de personas, que lo primero que hacen es intentar trivializar la situación, intentar que la víctima se sienta culpable y la víctima se hunde. Yo creo que en un primer momento eso fue lo que intentó, pues eso, con expresiones de eres una borrica, cómo me dejas así, nunca me habías hecho esto, o sea, con un intento de manipulación que a mí me parece perverso. Ya lo he visto en otras ocasiones, por desgracia. Y bueno, y luego, pues viendo que eso no funcionó, siguió la coacción, siguió las llamadas. Si ella no atendía su número, le llamaba desde el otro móvil. Si no atendías del otro móvil, usaba los fijos corporativos de la Dirección General, que también pagamos todos, para llamarla. Y luego ya cuando estuvo destinada en el mismo edificio, pues la tenía controlada, y el brazo ejecutor verbalmente le iba a coaccionar cuando no lo hacía por teléfono. Ahora continuamos hablando. Jorge, es muy grave todo lo que nos está trasladando el abogado de la querellante. Hacemos un inciso. Estábamos pendientes de ese apagón que ha afectado a parte del barrio del Actur en Zaragoza, que ha afectado también a las instalaciones de Aragón TV, Cristina, y queremos saber ahora en qué momento está.
Pues sí, justo en estos momentos acabo de colgar el teléfono, estaba hablando con la policía local. Dicen que, por ejemplo, en semáforos ha habido una incidencia entre las 10:50, las 11:20, que ahora la situación en el Asturias se estaba normalizando, y todo esto viene por un corte de suministro eléctrico que se ha producido a las 10:53 por la desconexión de una línea subterránea de media tensión dependiente de la subestación transformadora de elevación de aguas. Estos son datos que nos ha proporcionado Endesa. Han dicho que en un primer momento, a esas 10:53, algo que efectivamente ha afectado, por ejemplo, también a las instalaciones de Aragón Televisión y a unos 2.100 clientes del barrio zaragozano del Actur. Paso a paso se va solucionando esta incidencia. El centro de control está trabajando para restablecer el suministro utilizando redes alternativas, y según las últimas informaciones de Endesa, en estos momentos podría haber afectados unos 1.100 clientes, pero se está trabajando para restablecer ese servicio. Gracias por esa última hora, Cristina. Volveremos cuando tengamos más información y saber también el número de afectados por este apagón que nos ha afectado también a nosotros. Retomamos la conversación. La querellante, esta agente de policía, cambia de destino, pasa a ser inspectora, se pone a las órdenes de quienes ahora la ha dado, ¿no? Gemma Barroso, a la que plantea la baja médica porque ya no puede más. Sí, claro, inicialmente este proceso es tan persistente, fuerte. Estamos hablando de una cosa que pasó en abril y que llega hasta junio-julio. Claro, yo creo que ya la coacción es tal y ya el intento de compra, pues como a cualquier víctima, ya genera un momento que no puedes más, explotas, y es cuando pues acude a su médico y le dice evidentemente que tiene que coger la baja psicológica. Y claro, el protocolo hace que hable con Gemma Barroso y le entregue el arma. Pero claro, también aquí ha habido una cosa muy sorprendente que tendremos que esclarecer en la vía judicial, es el por qué mi cliente está entregando todas sus bajas semanalmente, y el protocolo de que alguien tendría que haberle hecho ese seguimiento de la baja, preguntarle cómo estaba, cómo iba tal, no lo han hecho. En su momento estaba tan hundida que no le dio importancia, pero ahora está igual sospechando que el DAO o su brazo ejecutor estuvieron detrás para tenerla aislada y tenerla controlada. Bueno, dice que la propia superior a la que cuenta todo se quedó de piedra, no podía sospechar nada ella. Sí, no. La expresión literal es esa. Cuando el martes ella y yo estamos permanentemente en contacto, como no puede ser de otra manera, me dice: he pedido la reunión urgente con Gemma Barroso, su secretaria me ha dicho que por supuesto en que acabe una reunión larga se va a quedar sin comer por atenderle. Yo te aviso. Y cuando salió, que aún no se destapado, me dice: me ha tratado muy bien, pero es que se ha quedado de piedra. O sea, se ha quedado de piedra ante lo que le contaba, sobre quién iba y sobre todo que había hecho lo correcto y que tiraba para adelante y que tenía todo su apoyo. Y creo que además lo ha seguido demostrando con su implicación todos estos días a diario, que reiteramos, le agradecemos a ella porque, pues bueno, dentro del calvario que está viviendo mi cliente es una pequeña seguridad para ella, y una sensibilidad que mi cliente agradece enormemente. Igual que agradecemos a la ministra de Igualdad, que desde el primer momento se puso en contacto conmigo para ponerse a disposición, ver qué necesitábamos, y pedí y que quería escuchar a la víctima cuando la víctima entienda oportuno y cuando estimemos. Y igual que pues se lo agradece al ministro, que el otro día pues habló primero conmigo, después se propuso el contacto. Hablamos de Fernando Grande Marlaska. ¿Cuándo se puso en contacto con vosotros, con la víctima o contigo? El ministro se pone en contacto primero conmigo, hablamos y yo le hablo de la necesidad de, bueno, pues él me traslada pues eso, lo mismo, que está a su disposición, que necesitamos, y yo le digo que precisamente lo que se necesita es un canal directo, abierto, para hablar y que estas cosas se sepan, y que creo que es bueno que hable con la víctima. Y llamó posteriormente a la víctima, creo que el mismo viernes, cosa que mi cliente le agradece, pues poder hablar con la persona, pues para que sepa de primera mano todos estos hechos y lo graves que son, y esperemos que empiecen a cambiar las cosas. Nosotros, desde luego, judicialmente vamos a delimitar los hechos para ver quién sabía, quién falló y quién lo tapó, y que caiga todo el peso de la ley sobre los sellos. Ese es un mandato de mi cliente, de que caiga quien caiga, por mucha presión que este letrado esté recibiendo, seguiremos hasta al final.
Eso es la parte judicial, pero evidentemente la parte policial debe hacerse desde el Ministerio y creo que el ministro de momento está comprometido a ello. Nosotros estaremos vigilantes para ello. Lo estábamos viendo la semana pasada en el Congreso, cuando se estaban dirigiendo a él pidiendo su dimisión, y él dijo: dimitiré si la víctima no se ha sentido respaldada o suficientemente respaldada. ¿Cómo se siente la víctima con respecto a eso, ahora que ha tenido además oportunidad de hablar con él? Bueno, yo creo que en un primer momento, y hay que decirlo, en primer momento la víctima se sintió decepcionada, como me sentí yo. Nosotros, ante unos hechos tan graves, esperábamos una destitución del DAO fulminante, no que se le pidiera la dimisión y se le diera la más mínima oportunidad de salir con un atisbo de dignidad a alguien que ha hecho tan grave. Igual que esperábamos que Óscar San Juan iba a ser fulminado y se le ha abierto una información reservada. Eso lo trasladamos, pero sí que es verdad que al día siguiente el ministro, y creo que tampoco el ministro debe trasladarle la responsabilidad a la víctima o por extensión a mí de que seamos nosotros los que digamos si debe dimitir o no. Mi cliente es una víctima, yo soy abogado y nosotros nos ocupamos de la justicia y es de lo que nos vamos a ocupar. Todo esto, yo creo que posteriormente el actuado ha protegido, se ha puesto a disposición y de momento está cumpliendo. Y mientras cumpla, nosotros se lo agradeceremos y en el momento que nadie cumple, lo denunciaremos como no puede ser de otra manera. ¿Quién sabe qué dentro de la cúpula policial? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y lo hemos contado además, última hora, es que Jorge Piedrafita, el abogado de la víctima, está recibiendo llamadas de otras mujeres dentro del cuerpo de policía que podrían haber sufrido una agresión. Y de hecho ha recibido una llamada, un mensaje, justo antes de entrar al programa, y con ella serían 4 mujeres, 2 que podrían haber sufrido algún tipo de acoso o agresión por parte del ex-DAO y otra por parte de alguien de la cúpula policial. Jorge. Sí, sí, totalmente. Yo hasta que llegué aquí habíamos recibido 3 llamadas de víctimas de la cúpula que ya viene del anterior DAO, condenado y pendiente de juicio, y ahora por este DAO, por mandos policiales y por situaciones similares que son igualmente terribles, pero claro, lo llamativo ha sido hoy de que mientras estábamos me llama una segunda víctima del DAO, que es lo que sospechaba mi cliente, que ante una encerrona tan bien engrasada, ejecutada y preparada, que ya no era la única que había vivido por esta situación. Por eso reiteramos el agradecimiento a todas las personas que se pongan en contacto conmigo, porque las vamos a ayudar y necesitamos actuar judicialmente para acabar con esto y que caiga todo el peso sobre la ley ante unos hechos tan graves y tan deleznables. Bueno, en este momento creo que es turno ya de abrir preguntas para los periodistas que están aquí acompañándonos, sí. O Encarna o Jorge. Yo tengo muchas preguntas, me parece una barbaridad absoluta lo que estás contando, y preguntarte de 2 sobre todo. Hablas de cacería, no sé cómo se prepara a una víctima psicológicamente para todo lo que se viene encima una vez que se produce esa denuncia, y luego la segunda, acabas de recibir una segunda llamada, ¿hasta dónde nos puede llevar todo esto? Pues bueno, a la víctima hay que decirle la verdad, o sea, que vas a estar con ella, que la vas a apoyar, pero que por desgracia hay malas praxis que en lugar de atacar los hechos, atacan a la víctima, que me parece lamentable, pero es una constante en este tipo de casos. Dicho lo cual, yo lo que le dije, y os agradecemos a los medios que nos deis toda la voz, que os estéis volcando, que todo ataque que sabía que iba a ser bulo, mentira o media verdad, que me trasladara toda la información y para estar preparados, porque de hecho pues ya el otro día incluso a mí se me intentó hacer una encerrona con una información de última hora y pues como yo evidentemente conocía el tema, pudimos dar la información concreta y que la gente supiera la verdad. O sea, se intentó decir una antigua pareja que había tenido esta persona, hizo una declaración diciendo pues a mí me ha puesto 7 denuncias, me ha pedido 4 órdenes de alejamiento y está todo archivado. Y claro, me dijeron, ¿qué tiene que decir a esto? Y digo, pues tengo que decir que punto número 1, esta persona está procesada por corrupción en el sindicato policial. O sea, mucha verdad no diría cuando el juez no la ha creído y la ha mandado a juicio. Mi cliente está absuelta porque no él la acusó y luego sobre todo esa denuncia que pone mi cliente se archiva provisionalmente porque no se consiguen pruebas suficientes de los hechos, pero los hechos existieron, que su teléfono se colocó en una página de contactos. Lo que no se pudo demostrar que esta persona
fuera la que lo pusiera, y ahí lo que tú explicas la diferencia entre el sobreseimiento provisional, que es cuando no existen pruebas, pero no significa que el hecho exista, a un sobreseimiento libre. Pues de eso fue una de las muchas más de que se están tergiversando, insisto, para atacar, y bueno, pues ella de momento ve que lo estamos defendiendo y es lo que creo que hay que hacer, porque desde luego no se merece su imagen que la machaquen de tal manera, y desde luego la gente tiene que saber la verdad y no mentiras o tergiversaciones. ¿Y hasta dónde nos puede llevar todo esto? Pues no lo sabemos, solo sé que vamos a llegar hasta el final, y también agradezco a personas que conocen este tema, que habían estado calladas, ya no solo víctimas, que me están contando, pues, quiero decir, lo que es la cúpula y que cómo funcionan. Y yo creo que aquí nos encontramos ante una estructura que en su momento quizá tuvo laxitud por la situación de terrorismo o situación policial que vivíamos, pero que eso se ha convertido en patente de corso de que se creen impunes, todos se deben favores y todos se protegen entre sí. Así que yo no descartaría que esto sea el inicio de muchas más y de un problema que me preocupa mucho, que siendo muy grave que fuera uno, sino que sea la marca detonante de que hay muchos más y que la justicia va a tener que actuar en muchos casos como así debe ser. Todo lo que se haya hecho tiene que instruirse y juzgarse. ¿Eso te lo cuentan dentro del propio cuerpo? Sí, sí, a mí hay personas que también agradezco, bueno, que preservando lógicamente su identidad, me dan las gracias por lo que han hecho, porque dicen, pues eso, lo que a mí me preocupa, que parece ser que mucha gente sabía esto, pero todo el mundo lo callaba, y ahora que se ha abierto la caja, todo el mundo me está diciendo, y claro, hay gente pues que conoce a gente que está en la cúpula, y creo que también los de la cúpula no serán todos iguales, pero te explican esto cómo está estructurado, pues bueno, de que el DAO en este caso y la gente que le rodea tiene un poder casi omnipresente, de tapar, de poner, de quitar y de aprovecharse de la confianza que le han dado por el alto cargo policial. Yo creo que eso ha generado un sistema que se ha aprovechado personalmente, y ha generado una situación totalmente repudiable, ilegal, y ante la que vamos a ser implacables y vamos a perseguir a toda costa, porque esto no puede seguir produciéndose en la Policía Nacional, jamás debería haber pasado, y no se lo merecen los 70.000 mujeres y hombres que visten el uniforme de la Policía Nacional y nos protegen, que se manche su trabajo y su imagen con acciones como esta. Sí, creo que ese punto, los 70.000 agentes que velan por nuestra seguridad frente a su jefe máximo implicado en un asunto tan oscuro, tan gravísimo, es lo que diferencia a este caso de Ojo, otros... que podría ir más allá por lo que está diciendo Jorge, que estamos hablando del ex-DAO, claro, pero también de la cúpula policial, porque hay llamadas que ha recibido el abogado eso le quería... que estarían relacionadas con otras personas de ese entorno. A eso voy. A que estamos viendo aquí, estamos contemplando que nadie estaba vigilando al vigilante, y que eso ha generado un espacio de impunidad que parece ser que podría estar permeando toda la cúpula. Y yo le quiero preguntar al letrado si él también se siente, así como su cliente se ha sentido asustada, se ha sentido presionada, porque ante la presunta existencia de estos tentáculos hay que recordar que al DAO dimitido, al que ha dimitido, al acusado, hace poco el gobierno prorrogó su jubilación cuando le llegó la edad reglamentaria, y se le alabó como una persona que habría que inventar si no existiera. Fíjate tú de qué estamos hablando. Entonces, ¿y cómo lleva el letrado Piedrafita enfrentarse a una posible trama de impunidad, de tapar delitos? ¿Cómo está viviendo personalmente eso? Hombre, pues como diría mi madre, dice que soy un inconsciente, pero y eso quizá te hace llevarlo, pues como ya pasa en otros casos, de que tú te centras en defender a tu cliente, de que tu cliente te tiene que ver fuerte y te tiene que ver que la estás apoyando y que no flaqueas en ningún momento, y así debe ser, porque la víctima se lo merece, y cualquier víctima se lo merece todo. Pero evidentemente es duro
y preocupante cuando de gente muy próxima a ti, otra persona le ha dicho, que otra persona le ha dicho de ten cuidado, vas a tener problemas profesionales, van a ir contra ti, adopta medidas de seguridad porque no sabes qué puede pasar, has tocado ya demasiados callos. Bueno, pues evidentemente esto no es agradable, pero va con la profesión y a hacer el trabajo que creo que las víctimas se merecen y necesitan. Hemos comenzado esta conversación por cómo se sentía la víctima, siente miedo a pesar de tener escolta. ¿Es cierto que te ha llegado a decir, si a mí me pasa algo, sigue adelante con el caso? Totalmente, es algo que creo que voy a llevar grabado siempre, o sea, cuando aún no se sabía y ella ya estaba con ese temor, me lo dijo y luego lo volvió a repetir cuando todo se supo, dijo, por favor, prométeme que si a mí me pasa algo, vas a llegar hasta el final y no te vas a rendir nunca. Y yo le dije, hombre, que no tiene que pasar nada. Dice, bueno, tú no sabes los tentáculos del monstruo hasta dónde llegan. Y bueno, viendo lo que ha visto, lo que hemos visto, lo del martes yo me dejó absolutamente preocupado y por eso se pidió la escolta policial y bueno, pues por lo menos su seguridad personal y esperemos que la de su familia, ya que su identidad no la tiene, que se preserve y me consta que Gemma Barrosa está así, pero desde luego cuando alguien te dice eso demuestra lo aterrado que está de verdad y siendo un policía, con el plusmar de que un policía esté tan sumamente aterrado. La próxima fecha es el 17 de marzo, ese día tendrá que declarar José Ángel González, el acusado, también tendrá que declarar como testigo el comisario y también tendrá que declarar la víctima. No, únicamente declararán víctima y el comisario y el acusado. El resto de pruebas será su señoría el que determine cuándo declara Óscar San Juan y en calidad de qué, y así como el resto de pruebas que hemos solicitado, pero en principio, pues bueno, insisto, hay una cacería hasta el día 17 para tratar de dañar y desacreditar y degradar a la víctima y bueno, pues entiendo que es una declaración dura, difícil, delicada, pero mi cliente es una persona íntegra, generosa y aunque ella no lo crea es muy fuerte y creo que va a contar al juez toda la verdad y nada más que la verdad y que se sepa todo lo que ha pasado aquí y creo que eso ya será muy importante para que el procedimiento siga y se sigan todas las líneas de investigación. Pues estamos escuchando atentamente lo que nos está contando Jorge Piedrafita, el abogado de la querellante de la víctima, que acusa al exdirector operativo de Policía Nacional de agresión sexual. Podría haber más casos. El abogado que estoy con nosotros está recibiendo llamadas de otras posibles víctimas. María, no sé si tenías una pregunta o queréis comentar, porque ya está abierto también el debate con todo lo que estamos escuchando. Sí, chicos. Bueno, comentar que aquí en Aragón conocemos a Gemma Barrosa y sabemos que tiene una especial sensibilidad y la verdad es que a mí me hubiera gustado que hubiera llegado a primera mujer dado de otra forma, pero no hay que olvidar que ha llegado por sus propios méritos porque estaba ahí en segundo y quizás si se hubiera jubilado antes, pues el ex dado pues igual hubiera llegado, ¿no? Quería poner el foco y comentar también a ver si el letrado nos aporta un poco de luz porque tanto la Policía Nacional como otras organizaciones políticas o no políticas a veces que tienen protocolos pero son un papel mojado. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como instituciones públicas y privadas para que realmente estos protocolos funcionen y que sirvan y que al final el poder no tenga este abuso sobre las personas y lleguemos a estos casos? ¿Podemos hacer algo? Yo creo que, como decía Armand Barclay, si no recuerdo mal, para que el mal triunfe solo hace falta que la gente del bien no haga nada. Yo creo que toda persona puede ayudar, toda persona puede acompañar y toda persona, sobre todo, puede accionar la denuncia. Creo que esto es lo que puede hacer, es lo que debe hacer la gente para que si todos ponemos de nuestra parte hechos tan terribles no queden silenciados y, por supuesto, no queden impunes. A mí me llama mucho la atención una de las frases que has dicho, que muchos sabían pero callaban, teniendo en cuenta que estábamos hablando del DAO y que habéis estado meses armando el caso. ¿Creéis de verdad que no le ha llegado ningún rumor al ministro, que el ministro no sabía absolutamente nada de este tema? Por nuestra parte no, porque precisamente ante el terror que tenía la víctima, la estrategia a diseñar fue de que, bueno,
fue una nueva experiencia. Tuvimos que usar comunicaciones encriptadas, seleccionar los sitios que nos reuníamos y verificar que ni nadie nos seguía, ni teníamos micros, ni nada estábamos escuchando, y tratar de tener el máximo sigilo para que esto entrara en el juzgado con la máxima fortaleza, sin ninguna interferencia policial, y llegara a la mesa del juez. Creo que eso lo hemos conseguido porque era básico proteger a la víctima, que cuando esto se supiera, el DAO no pudiera hacer nada contra la víctima. Nosotros lo dijimos el martes. Yo, si el ministro antes lo podía saber, lo ignoro. Desde luego nosotros hicimos lo posible para que no se supiera, y por nuestra parte se supo el martes a través de Gemma Barroso. Lo que parece que sí se sabía era, o se rumoreaba, y ya hablamos de rumor, los ciertos comportamientos inapropiados del DAO, del ex-DAO. Eso sí que estaba allí, pero bueno, yo le quería hacer a Jorge Piedrafita una pregunta. Sí, vamos a ir acabando. La última. Es que sé que es muy aficionado a la lectura y sé que es aficionado a escribir. Y entonces me pregunto hasta qué punto esto se ha reflejado en ese auto que llegó de una manera tan directa al juez, que lo convenció de que allí había unos indicios claros de delitos, no solo por la gravedad de los hechos relatados, hasta qué punto ha podido influir también la claridad en la exposición, la manera de intentar llegar yendo al grano. Pues yo creo que ha sido fundamental, porque aunque por desgracia esta historia, la realidad supera cualquier ficción, dando las gracias a mi profesora Inés Plana, profesora de escritura, nos enseñó la importancia de explicar las cosas claras, que se entendieran bien, y evidentemente en estos 3 meses esa querella le hemos tenido que dar muchísimas vueltas, muchísimos pulidos, repulidos, insisto, porque eso tenía que llegar con la máxima fortaleza, la máxima claridad a la mesa del juez, para que abriera las diligencias previas y esto comenzara a actuar. Creo que siempre es importante en cualquier caso judicial, pero en eso más, y en eso pues a mí evidentemente me ha ayudado mucho pues estas clases de escritura, que a Inés agradezco, y que seguiré intentando aplicar, porque insisto, todo escrito, los jueces por desgracia tienen mucho trabajo, poco tiempo. La ley Bolaños ha generado un caos absoluto en los juzgados y están haciendo lo que pueden, mucho con muy poco. Pues evidentemente nosotros, nuestro deber es ponérselo fácil, claro y sencillo. Bueno, Jorge Piedrafita, que te vamos a liberar ya, pero una última pregunta. Estas llamadas que estás recibiendo de otras posibles víctimas, ¿asumirías tú también su defensa? Sí, por supuesto. Nosotros, ADIB es una asociación que da la asistencia letrada gratuita por mi persona, para que ayudemos a estas víctimas de forma totalmente gratuita, integral, y cualquier persona, por eso le pedimos que se ponga en contacto conmigo, va a ser ayudada, me va a tener a su lado para acompañarle, escucharle y ayudarle a denunciar y seguir hasta el final en estos hechos que son muy graves, deben ser denunciados y deben ser erradicados. Pues Jorge Piedrafita, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora, por habernos contado todo lo que nos has contado, y seguiremos en permanente contacto porque da la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. A vuestra disposición siempre, porque además agradecidos que siempre nos habéis dado esta voz en este caso y en otros que son igualmente graves, como el caso Rejón, y otros que estamos trabajando y seguiremos trabajando, de que por desgracia hay mucho por hacer y mucha justicia todavía pendiente de que reciban las víctimas.